Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Tal como les prometí, les traigo aquí la entrevista donde vamos a profundizar mucho sobre el tema que hablé en el último video, cuando les presenté el Salmo 59, traduciendo directo del hebreo y encontrando ciertos secretos ocultos dentro de un par de frases en el Salmo que nadie los ha traducido ni a español, ni a inglés, ni a francés. Bueno, esos son los idiomas que yo puedo corroborar, pero imaginen que hay ahí una sabiduría antigua, eh, importantísima para nosotros. Este tema les puede sonar un poco esotérico, muy esotérico, pero ustedes ya me conocen, me imagino la mayoría de mis suscriptores, saben que yo soy una persona con los pies sobre la tierra, saben que también tengo un canal de finanzas, Silvia Finanzas Inteligentes, o sea que yo reviso bien los temas de los que hablo, o sea, no tengo la tendencia de publicar cualquier cosa, pero hay temas que yo me doy cuenta que son verdades, por más que suenen muy esotéricos, porque al fin y al cabo nos damos cuenta de que nos han educado durante cientos o miles de años para dividir entre algo racional y algo que viene del lado, digamos, espiritual o emocional, etcétera. Entonces hay gente que es más racional y otras personas que son más emocionales o espirituales, y es como que si no se juntaran los dos. Y ahí está el tema, que por algún motivo han querido que nosotros hagamos esa división para que haya gente que, digamos, la del lado racional, cuando escucha una cosa como el tema del que vamos a hablar hoy, va a decir, pero ¿qué son estas tonterías o de dónde sacan esto? Y lo va a cancelar, o sea, lo va a categorizar como algo que no tiene pruebas, que es ilógico, etcétera. Pero ahí está el tema interesante, que tenemos que recordar que nosotros no somos o racional o emoción o espíritu, somos los dos. Y sobre todo, yo estoy segura en 100% que aquí hubo una intención de que no sepamos esto del tema del que voy a hablar hoy, del que ya empecé a hablar en el video anterior y del que vamos a hablar aquí con nuestro invitado especial, Enrique Moniz. Vamos a profundizar sobre el tema de él ocupa, el inquilino, en hebreo le podemos decir tibuk. Entonces, vamos directo al grano y vamos a escuchar lo que tiene para contarnos Enrique Moniz, que es un gran experto sobre este tema. Entonces, vamos a escuchar la entrevista. Así que bueno, aquí lo tenemos con nosotros desde la zona de Madrid otra vez. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Un placer, un placer. Estoy muy bien y deseando conversar contigo. Me alegro mucho. Bueno, ya como he dicho, la gente ha disfrutado tanto, tanto de tu previa visita en mi canal, que bueno, me imagino que estarán muy contentos de tenerte aquí de nuevo. Y sobre todo que tenemos hoy un tema tan, tan importante y tan interesante. Eh, ya he dicho que es un poco esotérico, pero bueno, ya sabemos que estamos viviendo en una realidad que sobrepasa la ficción. Y creo que más que nada estos últimos 2 años nos hemos dado cuenta. Y me gustaría que nos cuentes de una experiencia que tuviste no hace mucho tiempo, para que empecemos a adentrar en el tema de hoy. Bueno, fue una experiencia hace medio año, una cosa así. Era un bautismo en el rito católico. mm, en una iglesia, en una urbanización, y bueno, pues era un bautismo que se produjo, normalmente se bautiza a los bebés con muy pocos meses. Este bautismo era con una niña que ya caminaba, tenía como un año y medio, y todo fue debido al COVID, ¿no? Es decir, que bueno, no dejaban, no se hacían los bautismos, hubo así muchas retenciones de todos estos actos y de tal, y bueno, pues esta niña tenía un año y medio, era mi sobrinita, y bueno, pues el sacerdote se vio la obligación de contar para todos eh, eh, mm,
qué sacramentos tenía el catolicismo y el valor que tenía el bautismo, ¿no? Y entonces él dijo que de todos los sacramentos que tenía el catolicismo, sin lugar a dudas, el bautismo era el sacramento más importante. Y entonces, bueno, pues yo tomé conciencia, digo, pues qué bien, ¿no? Dice, esta es la entrada al mundo del catolicismo. Bueno, pues ya está. Cogió a la niña, le fueron a dar, echar el agua por encima, los aceites, todo este ritual, y antes de nada dijo, dentro del bautismo, que es el sacramento más importante, lo más importante es el exorcismo. ¿Cómo? Nos quedamos el exorcismo. Dice, todos nacemos con Satán, pero además lo dijo así con estas palabras, no lo disfrazó, con Satán. Dice, y lo más importante del bautismo es el exorcismo. Así que les invito a ustedes a que también participen de esta ceremonia, es decir, que no solo exorcizaba al bebé, o a la niña en este caso, sino a todos los que asistían a la ceremonia. Yo me Wow. acuerdo... La verdad que yo cuando escucho esto me quedo sin palabras porque primero que yo no vengo de la tradición católica ni cristiana, entonces para mí todo esto es nuevo. Yo nunca vi un bautismo en mi vida, pero yo quiero preguntarle a esta audiencia primero que me pongan en los comentarios, ¿alguien más ha estado en un bautismo donde se declara de esa forma que se hace un exorcismo al bebé? Que me encantaría que lo cuenten. Así que cuéntanos más. Bueno, y entonces hay una fórmula, es decir, que esta fórmula no se la invita, no se la inventa un sacerdote, es una fórmula totalmente codificada y es Satán, yo te expulso porque no sé qué, ya los participantes, incluía a toda la comunidad y no sé qué, o sea, con unas fórmulas y nosotros teníamos que contestar a lo que él decía, es decir, había como una especie de diálogo ritual. Y bueno, y lo hicimos, ¿no? Y yo dije, qué maravilla, me dije a mí mismo, qué maravilla que haya un sacerdote que lo cuente con esta naturalidad y dando la profundidad y la importancia que se merece, ¿no? Y aquello me dejó marcado, ¿no? Y la madre de mis hijos, que está a mi lado, me miró como diciendo, uff, este es de los tuyos, ¿no? Como diciendo, este hombre le interesa mucho alertar, que sería la palabra, de todo aquello que podemos alojar y en realidad no somos conscientes. Bueno, esa palabra alojar que tú dices es la clave, yo creo, porque primero que quiero contar que yo vi un video de Enrique en otro canal donde él habla de el inquilino y ahí yo aluciné por lo que él explicaba, también porque en la Kabbalah hebrea es el concepto del inquilino, del ocupa, es un concepto central que se le dice dibuk, que cuando se habla de dibuk se habla de alguien que te posee. Y yo lo voy a escribir aquí en la pantalla para que lo vean. Primero vamos a escribirlo en hebreo, dibuk, y les voy a poner abajo cada letra latina para que vean qué aparece. Y van a ver que hay algo aquí muy interesante. Ese es el concepto de un ente que te posee. Entonces, cuando yo escuché tu video, yo aluciné porque dije, bueno, aquí se está hablando de algo importantísimo que yo me doy cuenta que es como que nadie lo habla. De nuevo, se habla de todo, pero este tema es como que ha quedado oculto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, totalmente. Además, está maravillosamente orquestado, censurado en todos los ámbitos, incluso en los más alternativos también está censurado. Porque se Exacto. puede hablar de influencias externas que nos visitan, que nos desvían, que nos deterioran, pero no se habla de algo que tenemos alojado dentro, que nacemos con ello y se hace, y la impostura, ¿no? Que es esa inteligencia que se hace pasar por nosotros. O sea que lo que tú dices, y también veo que lo dice el sacerdote del bautismo, es que todos ya nacen con ese ocupa adentro. Todos nacemos con ese ocupa. Pero hay muy buenas noticias. Yo veo muy buenas noticias. Primero, le preguntaban a Eckhart Tolle sobre esto mismo, ¿no? Que él le llama el cuerpo dolor. Eckhart Tolle le llama el cuerpo dolor.
Y entonces decía, ¿cómo puedo acabar con esa influencia interna? ¿Cuánto tiempo tardaré en acabar con esa influencia interna que yo no soy y que me está desviando y me está debilitando? Y él decía, va a durar el tiempo en que te des cuenta de que esa voz no es la tuya, no tiene ninguna legitimidad. Va a tardar el tiempo en que te des cuenta de que no es tuya. En el momento que te desidentifiques de ella, ese será el principio del fin para él. Y a ver, cuéntanos, Enrique, ¿de qué forma actúa este ocupa en nosotros cuando no estamos conscientes de que lo tenemos adentro? Pues como muy bien dicen los toltecas, que lo han estudiado muy bien, trabajan con el diálogo interno, un diálogo semiconsciente, normalmente tiene más de inconsciente que de consciente, hace falta prestar mucha atención y estar muy tranquilo para ver esa voz sibilina que sí hace pasar para nosotros. Es una voz limitante, es una voz insinuante que dice, no puedo, no llego, no sé, estoy cansado, no, hoy no, mañana, no es suficiente, no debería, no estoy preparado, ahora no. Es decir, es una voz que va limitando ¿cómo diría yo? Nuestro atrevernos a vivir. Decía Anais Nin que la vida era atreverse. Esta voz lo que hace es intentar que no nos atrevamos a vivir la vida que está dispuesta para nosotros. Entonces va atenuando nuestra energía vital, nuestro impulso, va dejando la mente errática, no pensamos, nos piensa, son pensamientos recurrentes, son trenes de pensamiento que van en loop, que van en círculos que se van repitiendo y se van repitiendo como si fueran mantras, pero son mantras debilitantes, son mantras limitantes, mantras para que no nos atrevamos a vivir la vida que tendríamos que vivir. Y puede ser también que este ocupa te impulse a hacer algo, a hacer cosas malas, porque por ejemplo a veces se ve a alguien que no sé, se vuelve agresivo y uno dice, uy, se le metió un demonio adentro. O sea, puede ser que hasta ese nivel llegue. Llegan a ese nivel, pero si hablamos de inquilinos, hablamos de alguien que viene con nosotros, que vive con nosotros, es bastante más prudente, simplemente se dedica a limitar nuestra actuación, a exagerar todas nuestras heridas emocionales, pero no se atreve, como los obsesores, a decir suicídate o mata a alguien. Estos vienen de fuera y son de temporada. Son sicarios psíquicos, son aniquiladores, se dejan ver demasiado, son voces que son demasiado evidentes, ¿no? O sea que eso vendría a ser el caso, porque tú hablas aquí de un exorcismo de un bebé que recién nace, y luego tenemos los exorcismos de gente que viene el exorcista porque ahí se le metió algo más fuerte, digamos. Mucho más fuerte, efectivamente. Yo les llamo de temporada y, por ejemplo, los de los suicidas se llaman obsesores. Entonces te crean un mantra de suicídate, no merece la pena, vete, 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 suicídate. Están continuamente y además son razonamientos muy cortos con la palabra suicídate, suicídate, suicídate. Y se llaman obsesores. Luego hay los killers, estos asesinos que invitan a matar. Eso pasa mucho si hablas con policías de gente que ha asesinado a alguien y cuando le van a detener dice, pregunta que qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado? No sé lo que me ha pasado. No puede reconstruir lo que ha ocurrido. Y normalmente están habitados por estos killers muy, muy violentos y muy, muy fuertes, ¿no? Y viven de esas emociones fortísimas. Igual que también se han visto en tsunamis, en grandes catástrofes que también llegan a comer de ese miedo, de ese terror, de ese pánico que por lo visto ellos pueden absorber y pueden metabolizar y se pueden nutrir de ello, ¿no? Oh, entonces estos últimos 2 años se han hecho un festín aquí en el Efectivamente, planeta. ha sido el gran festín, sí, ha sido el gran festín. Y ya te digo, en guerras ahora mismo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ucrania, estará impresionantemente poblado de estos seres que no van ni con unos ni con otros, simplemente es la tragedia, el sufrimiento, el pánico, el miedo, todas esas emociones densísimas y bajísimas es de lo que se alimentan. Y ahora yo quiero
aquí traer algo porque yo descubrí hace poquito también eh, otra, otro documento que viene ni más ni menos que de los Salmos, y ahí yo me quedé totalmente sorprendida porque me empecé a dar cuenta de cómo se oculta este tema, porque hace poco leí el Salmo 59 y los invito a todos a abrir el Salmo 59 y ver las primeras frases, y cuando lo leo en hebreo, yo me doy cuenta de que aquí lo está diciendo el rey David. Y cuando lo leemos en todos los idiomas, en castellano, en francés, en inglés, no está traducido, está terriblemente traducido para que no muestre esto. Y yo les voy a decir lo que dice, para que vean que esto aparece ya, o sea, en los libros sagrados y en los salmos. ¿Qué es lo que dice? Primero les leo, son dos frases en hebreo para el que entiende hebreo. El Salmo 59 habla de, el rey David le pide a Dios que los salve de sus enemigos, ese es el tema principal. Entonces, en la tercera frase dice, Ki ine arbule nafshi yaguru alai azim lo pish'i velo hatati Adonai. ¿Y cómo se traduce esto literal? Se traduce, he aquí, eh, no, de nuevo, dice, he aquí, acecharon mi mente y habitaron en mí fuerzas del mal. No son míos los crímenes ni los pecados, mi Señor. O sea, acá no hace falta ni explicación. O sea, ¿te parece que yo lo interpreto bien? Es tal cual. Es que además es tal cual. Y con una precisión enorme. Entonces, ¿cuál es la buenísima noticia? De que esa parte tan negativa, tan oscura, esa sombra que han dicho tantos terapeutas, es esta entidad actuando, haciéndose pasar por nosotros. Es una impostura y el rey David lo deja clarísimo. Claro, porque él habla de los enemigos y también en las dos primeras frases, él dice, sálvame eh, de los que me generan, me hacen rebelarme. O sea, él está diciendo que hay algo que lo hace rebelarse. ¿Qué es rebelarse? Para el rey David es rebelarse contra la ley divina, porque él, Claro. como todos los hebreos, la ley divina era lo sagrado. Y rebelarse es contra la ley, pero es algo que lo está haciendo rebelarse, no es él. Y luego él dice que lo acechaban su mente, porque en hebreo tenemos tres palabras, una es espíritu, que es ruach, otra es alma, que es neshama, y otra es mente, que es nefesh. Y él dice, a mi nefesh la acecharon, que es mi mente, que ahí está, él ocupa, él no está ni en el espíritu ni en el alma, ¿no es cierto? No, no, no. Entonces, él dice, me acechan la fuerza del mal, la mente, y los crímenes y los pecados no son míos, mi Dios, porque lo están llevando a pecar. Uh -huh, uh -huh. Y es muy, muy interesante porque hasta que no somos conscientes de esto, hasta que no somos conscientes de lo que fue el rey David, no podemos tomar cartas en el asunto. Por eso es tan importante el silencio interno y la consciencia. Es tan importante para poder discriminar si esa voz es auténtica, si es legítima y qué pide esa voz, qué nos pide, qué nos está exigiendo, cómo nos sentimos al ser esclavos de esa voz, ¿no? La buena noticia es que montones de depresiones, muchísimas cosas, son auténticos parasitajes de estas entidades, y en el momento que tomamos conciencia, esto empieza a revertir, esto empieza a debilitarse, esto empieza a salir. Entonces, es una noticia maravillosa porque acaba con esa culpa de no, yo no estaba, yo estoy muy mal, soy muy débil, no estoy a la altura. Todo eso queda redimido al darse cuenta, al ser consciente de que eso no somos nosotros. Cuando somos conscientes,
ahora ya hay una grandísima responsabilidad, que es no podemos permitir que esa voz dirija nuestra vida. Exacto. Y otra pregunta te quiero hacer. Por ejemplo, hoy yo creo que una de las voces principales en la mayoría de la gente es el miedo por todo tipo de cosas que se ven en las noticias. ¿Eso también tiene que ver con el Ocupa? Tiene que ver, sí, el Ocupa trabaja con tres claves que trabajan en sinergia, que es el miedo, la negatividad y la culpa. Es perfecto. Es decir, por ejemplo, yo me muestro muy agresivo contigo, ellos comen de mi agresividad, comen del daño que yo te he hecho y luego comen de la culpa tan enorme que yo siento por haber transgredido la ley. Y ellos cobran de la ida y de la vuelta, de lo que hago bien y de lo que hago mal. Todo lo aprovechan. Miedo, negatividad y culpa. Ahora mismo los 4 pilares de nuestra sociedad, la economía, la política, la religión y la ciencia, están cebándose en la población con miedo, negatividad y culpa. Si ves en la economía, miedo, negatividad y culpa. Religión, miedo, negatividad y culpa. No hablo del verdadero espíritu de la religión, de esa verdadera religare, de ese tener a Dios en nuestro corazón. Ahí eso no sucede. Ahí eso no sucede. Cuando una persona, digamos, es el Dios en mí, Dios en mí. Ahí nadie puede intervenir. Por eso el rey David pide, elimina en mí esa intrusión en mi mente, porque otra de las cosas es pedir de una manera, pedir esa conciencia para saber quién eres y para saber quién no eres, pero hay que pedirlo, hay que tener ese arrojo, hay que tener esa conciencia, hay que tener ese coraje de decir, como del rey David, avísame, dime, alértame. No quiero que invadan mi mente, no quiero que se hagan pasar por mí, no quiero obrar en contra de la ley. Claro, pero ¿qué chance tenemos nosotros que somos, o sea, mira, el rey David, que era escribió todos los salmos y era muy conocedor de la ley, y si hasta él tenía que rogar y se daba cuenta que lo dirigían, entonces no es fácil. No es fácil, pero hay una, digamos, hay una manera maravillosa, que es convertir a esta entidad, a esta voz debilitante, limitante, en tu entrenador personal. Es un entrenador hiper exigente que no te va a dar ninguna tregua y va a emplear estrategias diferentes como se entere de que tú te has enterado de que él no eres tú. Entonces, de repente lo nombras tu entrenador. ¿Y qué hace esta entidad? Se transforma en tu guía espiritual, porque tú te dedicas a hacer lo contrario de lo que te dice la voz. Exactamente lo contrario. Y es una maravilla. Dices, gracias, entidad, que tú, cada vez que me quieres debilitar, yo me fortalezco. Cada vez que me quieres perder, yo me hallo. Cada vez que me quieres... los budistas, además, lo tienen clarísimo. Haz exactamente lo contrario de lo que te pida la voz. Si esa voz te quiere limitar, te quiere machacar, te quiere confundir, vete hacia la claridad, vete hacia la calma, vete hacia la serenidad, vete hacia la consciencia, ¿no? Entonces, haces lo más maravilloso, que es lo que hace la naturaleza y el ser humano, la transmutación, la alquimia. A esa entidad, como he hecho yo con la mía, la he transformado en el entrenador más exigente. Es un entrenamiento con fuego real. Claro, y es una maravilla cómo te entrena. Seguro, pero la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros cuál es la voz de él y cuál la mía? Porque a veces también nosotros mismos tenemos nuestra propia o nuestra intuición que nos puede decir, mira, esto mejor no lo hagas porque no te conviene, y tiene razón. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo es él y cuándo soy yo? Vamos a ver, estos son recurrentes, son pensamientos recurrentes, pensamiento, emoción recurrente. Normalmente son recurrentes. Los avisos de la intuición suelen ser
muy puntuales, muy específicos, muy concretos para la historia. Y esto es lo de siempre, no puedo, no sé, no quiero. Es decir, es una cosa más de base y más repetitiva. Utilizan el mantra, es un mantra. Lo que pasa es que el mantra está subliminal, está por debajo. Por eso hay que escuchar muy bien. Hay que escuchar muy bien. Una de las maneras de escuchar a estas entidades es dejando sentir las sensaciones corporales. Las sensaciones corporales. Por ejemplo, ellos, para poder operar a pleno rendimiento, necesitan un ser humano deshabitado, que no está en su cuerpo. Un ser humano que esté padeciendo las emociones, que no esté en su sentir. Un ser humano que esté pensando, no que esté en una consciencia totalmente externa y superior a su mente. Si ellos tienen una persona deshabitada, desconectada de su sentir y desconectada de su consciencia, pueden crear una vida virtual para poder comer todo lo que quieran. O sea que si hablamos del metaverso, no sé si tú conoces el tema, que es generar gente que es el caldo de cultivo para que se llenen de ocupas, porque van a estar conectados viendo una realidad virtual, no van a estar ni en su emoción, ni en su cuerpo, ni en nada. Claro. Entonces, al no tener cuerpo, al no tener un sentir y al no tener una consciencia insobornable por la mente, perdemos el criterio y caemos en manos ya no del inclino, de montones de influencias de todo tipo que nos van a succionar. A mí me encantó a una persona que le preguntaron qué diferencia había entre el bien y el mal. Y dijo, el bien se autoalimenta, se autorregenera, se conecta con la fuente. Y el mal necesita succionar a otros para poder obtener esa energía. Claro, el mal es parásito, simplemente. Es parásito. Entonces se están creando, digamos, estructuras parasitarias de inteligencia artificial, de todo tipo de cosas, para succionar la energía humana, que es ingente, que es maravillosa y está muy valorada. Y yo quería que nos aclares un poquito más el tema que tú dijiste de en el cuerpo sentir quién te está hablando. O sea, ¿nos puedes dar un ejemplo? Sí, vamos a ver. Normalmente las voces, digamos, la voz del alma, es una voz que quiere lo mejor para nosotros, es una voz que nos calma. Tenemos siempre en el cuerpo una reacción de relajación. Notamos que nuestra respiración es más espaciada, más lenta, más profunda. Hay un sentimiento de serenidad, hay un aplomo, hay un sentimiento de realidad, de yo pertenezco a esta comunidad, yo pertenezco a este planeta, yo pertenezco a esta naturaleza. Es decir, hay un anclaje en la realidad. Cuando te habla la voz es como un secuestro donde ese anclaje, esa cotejar, digamos, las cosas, es como que lo único que hay es que no puedes, que no quieres, que no... O sea, es un secuestro, es como una especie de hipnosis totalmente subliminal que te está ordeñando. Eso se hace día y se hace de noche. De día se hace con un lenguaje subliminal y de noche se hace con sueños. Hay una compañía como de teatro que montan un espectáculo maravilloso para sacarte todo tipo de emociones que a ellos les gusta. A ellos les encanta la violencia, les encanta la cólera, les encanta la frustración, les encantan todo tipo de complejos, los adoran, les encanta la sexualidad frustrada, es decir, excitación, inhibición, y excitación, represión. Ese choque entre el estímulo y que no haya respuesta, también sacan energía. La energía también de la devoción, es decir, cuando esa devoción está fuera en vez de estar dentro, ¿no? En vez de ese místico que dice Dios en mí, Dios en mi corazón, no dices, no, lo sacas fuera, ese Dios que está más allá del... Quizás por eso está el mandamiento que dice, no te harás una estatua y la adorarás, porque claro, es devoción, o sea que puede ser que... Claro, es el becerro de oro. Exactamente, es el becerro de oro. Es el becerro de oro, que ya ni siquiera es el becerro de oro, ya es el oro del becerro.
es increíble a lo que hemos llegado. Entonces, sí, es así, es así. Entonces, es mantener esa energía en nosotros. El alma nos habla, es decir, no, la única voz que tenemos no es esa voz lesiva y limitante, tenemos la voz del alma. La voz del alma es como una gran madre que quiere lo mejor para nosotros, pero nos lo dice con una suavidad, nos lo dice con originalidad, con frescura, con ligereza, es decir, nos invita, nos susurra de una manera maravillosa. En cambio, la otra voz es un secuestro hipnótico, es como una manipulación de la peor forma. Y además hace que nuestro sistema entre. Ellos, por ejemplo, exageran todas nuestras heridas emocionales, exageran, cronifican nuestras enfermedades para poder tener todo esto. Es decir, ellos lo que hacen es magnificar todo lo que nos achica, nos debilita y nos desangra, ¿no? Bueno, suena como, como la mayoría de la humanidad. Y además, agregar a eso que tenemos una industria que es el cine y las series y Netflix, que no solo que uno puede tener circunstancias de vida que le generan dolor, sino que nos hacen imaginar situaciones horribles, porque todo lo que se ve en esas series tiene que ver con alguna de esas emociones tan bajas y densas que tú estás describiendo. Efectivamente, y además podemos aconsejar a nuestros oyentes que vean una película de animación que se llama Monstruos S.A., donde se desvela con todo tipo de detalles lo que hacen estas entidades. O sea, se lo cuentan, lo que hacen con los niños, cómo cogen la energía, todo lo cuentan con todo lujo de detalles. Parece un trabajo científico, es literal, o sea, no es una manera de hablar. Y nos lo están poniendo para que digamos, esto es una película, esto no puede pasar, esto no puede ser real. Es un primado, lo que se llama primado negativo. Es decir, contarte una verdad dentro de otro escenario con una clave cómica o de comedia para que tú, cuando veas la realidad, digas que esa realidad que esto no es real, esto es una película, que tú lo viste en una película, esto no puede ser real, ¿no? Y Monstruos S.A. Podría resumir el programa este que estamos haciendo. Bueno, muy interesante porque no la he visto y si ustedes lo ven, querida audiencia, mírenlo con un ojo científico, de darse cuenta de lo que les están haciendo. No lo vean para asustarse o para no sé qué, o sea, úsenlo como una herramienta para desarrollar conciencia. Luego, hay que contar que todo esto tiene un arreglo muy feliz y que esta época que estamos viviendo es el fin de esta ocupación. Bravo, al fin buenas noticias, Enrique. No podemos entrar en esta nueva tierra ocupados. No podemos entrar ocupados, tenemos que entrar desocupados. Tenemos que entrar desocupados. Entonces, yo creo que debemos contarle a las personas qué pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Por supuesto, para eso estamos aquí, para que nos cuentes qué podemos hacer. Lo primero de todo, y lo más importante porque es capital, que solo habría que hacer una sola cosa, que es desautorizar esa voz que se hace pasar por nosotros. ¿Pero cómo lo hacemos? Viendo cuáles son nuestros pensamientos, frases, emociones recurrentes debilitantes y ver que se repiten y se repiten. Es como el granjero que ordeña todos los días a la vaca de la misma manera. Es decir, no puedo, no sé, son voces limitantes y se dedican, además no tienen casi nada nuevo, además tocan los puntos débiles, es decir, estas entidades conocen muy bien nuestra inteligencia, conocen muy bien nuestras heridas emocionales y lo que van a hacer es pinchar. Por ejemplo, yo me doy un golpe en una rodilla y digo, uy, que me duele y tal, y ellos enseguida dicen, es que el otro día te diste en el codo y es que el otro día te diste en la cabeza, es que yo creo que eres un poco inútil o tal vez estás perdiendo vitalidad o tal vez reflejos. Y entonces te montan una historia de toda tu vida en la que siempre has sido un inútil y casi estás viviendo de milagro. Y dices tú, Dios mío. Entonces ellos te editan un histórico que, por analogía, que va a magnificar lo que quiera que te ocurra. Si una persona te da un portazo,
porque está enfadada, ves todos los portazos que te han dado tu vida. Y entonces te los arma, te los mete y dices tú, soy un fracasado. Claro, Entonces, pero mira, va a haber gente que va a decir, bueno, sí, este señor tiene razón, pero yo no soy bueno en estas cosas. Siempre va a encontrar algo que él, por más que claro, tú tengas razón, va a decir, pero no, yo eso no bueno, lo puedo hacer. otra de las cosas, otro de los logros de estas entidades es crear adicción al dolor, crear adicción a la limitación, crear adicción a la dependencia, crear adicción a la debilidad, al victimismo. Todo eso lo hacen súper adictivo y lo cronifican. Es decir, es una ingeniería impresionante. Es una ingeniería que bueno, si somos capaces de estudiar esa ingeniería y darle la vuelta, el hombre llegaría al cenit, o sea, llegaría a lo más alto. Bueno, ¿y cómo le damos la vuelta? Yo quiero darle la vuelta. Primero, identificar esa voz. Identificar que hay una voz que no quiere lo mejor para nosotros y que además es insistente, recurrente, cíclica. Lo primero es eso. Lo segundo es, de una manera consciente, sentida, de una manera sistemática, sostenida, no actuar lo que te dice la voz, no hacerlo. Es decir, si la voz dice no puede, no puedo, lo que haces es abordarlo. Decía un gran maestro norteamericano, que es Ralph Waldo Emerson, decía, haz lo que temas. Haciendo lo que temas, vencerás tu temor. Es una de las maneras más grandes, más maravillosas de quitarse a esa entidad. Es haciendo lo que temes y lo que estás deseando hacer. Es decir, hacerte una lista, decir, ¿qué es lo que más temo? ¿Y qué es lo que más estoy deseando hacer? Yo, por ejemplo, estoy deseando hacer una película. Me da un miedo enorme. Digo, no sé si estoy preparado, no sé si tengo que decir. Y decir, voy a hacer una película. Y si no tengo dinero para hacer una película, voy a hacer un spot publicitario de 20 segundos. Con mi móvil. Pero lo voy a hacer. Entonces, es enfrentarse de una manera sistemática haciendo lo contrario que la voz. El budismo lo hace y funciona maravillosamente bien. Es pensamiento, acción contraria a la voz. Esa sería la segunda regla maravillosa, porque además es meter un estímulo, una respuesta totalmente inversa a lo que se espera. Totalmente inversa. No diferente, inversa. La tercera sería grandísimos ayunos de silencio. Unos ayunos maravillosos que nutren el cuerpo, que elevan la energía, que dan una claridad mental increíble. El silencio ha sido, digamos, la práctica más venerada en todas las civilizaciones. ¿Y nos puedes explicar cómo hacerlo, por ejemplo? El silencio, para que sea un silencio auténtico, debe ser escuchado. Cuando nosotros escuchamos el silencio es un soplo. Ese soplo. Es meternos en ese soplo más y más y más. No decir silencio, intentar parar el pensamiento, no. Es crear una atención tan grande al soplo del silencio, que también es una práctica sagrada en todas las iniciaciones. Meterse en ese silencio cada vez más y se va a notar una paz, un vacío, un recogimiento. Cuando pasen tiempo de esta práctica, vamos a ver que hay una voz que en ese silencio nos habla, que es la voz del alma. La voz del alma nos habla en esa plenitud del silencio, en esa serenidad, en esa quietud, en ese vacío. Estas entidades necesitan un ritmo crispado para poderse camuflar, pero en esa serenidad ellos quedarían al descubierto. Esa voz retumbaría en ese silencio. Muy interesante lo que dices, porque yo he practicado muchos años meditación vipassana, por ejemplo, y siempre se hablaba de que había que tratar de no pensar, de hacer, o sea, un trabajo para no pensar. Y ahora tú dices, no necesariamente es eso.
No, no. Y entonces es algo muy concreto y muy dirigido. Escuchar el silencio. No hacer una pausa como un mute de esto de mute. No, no. Escuchar el silencio. El silencio son, como decía este maestro Jan Klein, escuchar los ríos de silencio. Pero ¿qué ocurre cuando una persona vive en la ciudad o vive en un lugar donde jamás hay silencio total? ¿Lo puede hacer también? Lo puede hacer también porque lo más bonito del oído interno es que es selectivo. De repente los sonidos externos van bajando y el sonido interno, este del silencio, va subiendo. Al final se suprime todo y se queda en un soplo. Es como si tuviéramos un ecualizador que fuéramos cogiendo todas las señales externas y las fuéramos bajando y subiéramos el silencio interno. Y ese silencio interno, que es ese soplo en el que ya de por sí es una meditación que te lleva a algo grandísimo. Pero al final, digamos, uno de los premios de ese silencio interno primero es que esa voz quede completamente inútil. Las entidades, para ellos es un repelente, es un antagónico terrible, no lo pueden soportar, el silencio no lo pueden soportar, por eso vivimos en una sociedad, como tú dirías, del barullo, de la hiperestimulación, de la sobreinformación. Ellos necesitan cargar absolutamente todas las ventanas de los sentidos para poderse camuflar. En el momento que creamos un espacio diáfano, silencioso, lleno de quietud, lleno de vacío, ahí ellos quedarían al descubierto. Y en ese momento ahí nosotros nos vamos a nutrir, nos van a dejar en paz y vamos a crear el repelente que es acumulativo, porque el silencio interno se puede acumular. Es como un dinero en un banco. Tú vas acumulando ese silencio interno y cuanto más silencio acumulado interno tengas, más rápido se querrán ir las entidades. Y no vuelven. Te da interés. Claro, da interés, pero claro, es ir empujando hasta que salgan. Y además nadie ha pedido el libro de reclamaciones de guardar silencio. Nadie en la vida. Porque además con el silencio recuperas la perspectiva. ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar ocupo? ¿Qué sentido tiene la vida que yo llevo? Porque ellos se basan en crear inercias, en meterte ideas prestadas, en hacer que te apropies de cosas que jamás fueron tuyas y que jamás te va a ir bien allí. Y esa sería la tercera. Y la cuarta, importantísima también, aprender a hablarnos a nosotros mismos. Aprender a hablarnos con una voz tierna, con una voz sugerente, con una voz penetrante, el ordenarnos lo que estamos deseando hacer, el como si fuéramos ese hermano mayor protector y magnánimo de decir, yo te voy a sacar adelante, yo voy a hacer que tú puedas cumplir tus sueños, yo te voy a preparar el camino. No darnos por hecho. Pero cuando tú dices hablar, es hablar con la voz. Hablar, si podemos, si el medio no lo permite, hablar en voz alta. Como decían los iniciados, de boca a oído. Hablarnos, invocarnos. La palabra es la que crea nuestra realidad. Si nosotros encima podemos escucharlo, maravilloso. Que el ambiente no es propicio para que podamos hablar, lo hacemos mentalmente. De mentalmente nada, porque, por ejemplo, los rusos ponían amplificadores detrás de las personas y decían, estamos oyendo el pensamiento, y es que cuando pensamos también articulamos las cuerdas vocales. Lo que pasa es que no se oye. O sea, seguimos hablando, por eso dicen el lenguaje es pensamiento. Entonces seguimos hablando, pero no se oye. Entonces hay que aprender a hablarse a sí mismo, hay que emplear las palabras más sugerentes, las palabras que nos arrebaten, las palabras que nos inviten a hacer aquello, las palabras que nos den poder. Hay que hacer una selección, tenemos que hacernos un diccionario personal de esas frases claves, de esos eslogan que son lo contrario de las voces que recibimos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Danos un ejemplo, un eslogan. Bueno, pues mira, yo te voy a contar algo que es tan sencillo que duele. Yo, por ejemplo, hay a veces que siento esa debilidad, el no puedo, no llego, todo se me amontona, no sé por dónde tirar, y entonces me levanto de un sofá y digo, puedo. Y abro la puerta y digo, puedo.
Y entonces me cojo mi equipo y me voy a nadar, y cada abrazada que doy en el agua digo, puedo. Y digo, puedo. Y puedo. Y eso se va acumulando. Eso no es una idea, eso es un impulso que se va encarnando en mis células. Es una realidad, es algo tangible. Estoy encarnando el puedo en cada movimiento, en cada volantazo que doy, en cada paso que doy. O me voy a la montaña, puedo, y puedo, y puedo. Y lo va repitiendo. Es lo contrario de la voz. Puedo, puedo. Eso, al cabo de un tiempo, te tienes que mirar al espejo, y en el espejo son los ojos llenos de luz, la cara resplandeciente, eso que llaman el lustre. Hay algo que va contigo, es como el aire de tu vuelo, es que has logrado convencer a tus células de que eso es posible. La palabra confía, por ejemplo. Yo, por ejemplo, hago una cosa que se llama la respiración vivencial, que es respirar confianza. Me meto en el cuerpo, siento el peso del cuerpo, siento el amor de la tierra atrayéndome, que eso es la gravedad realmente, y en esa común unión del cuerpo con la tierra, me dejo respirar confianza, respiro confianza, y además voy subiendo la confianza a cada respiración. Un poquitín más y un poquitín más, y de repente llega un momento que nos emborrachamos de confianza, nos emborrachamos de poder. Otra clave es el agradecimiento, respirar agradecimiento. Eso produce unas subidas del sistema inmune. Bueno, ya solo de escucharte yo ya entré en un estado de relax total. No, pero lo interesante es ver cómo, por motivos que, bueno, cada uno que lo interprete, los últimos 2 años parece como que los medios de comunicación lo único que quieren es generarnos desconfianza, se transformaron en una voz que destruye esa Claro, paz. Claro, pero esto si lo sabemos, si somos estrategas, si somos buenos estrategas, vamos a decir, los medios de comunicación son nuestros grandísimos entrenadores. Vamos a hacer absolutamente todo lo contrario de lo que pretenden. Vamos a hacer lo contrario por el método científico. Nos quieren meter miedo, vamos a hacer acopio de valor. Nos quieren meter culpa, nos vamos a sentir orgullosísimos y merecedores de todo lo que hacemos. Nos quieren negativizar absolutamente la interpretación de realidad, vamos a sacar todo lo bueno que haya. Claro, pero hay quien va a decir, bueno, todo muy lindo, pero cuando te cuentan que no sé qué está pasando, es porque quieren que tú sepas para que te cuides de algo. Efectivamente, claro que sí. Pero tenemos ese deber, es decir, yo creo que lo mejor sería la transmutación, es decir, la alquimia, es decir, convertir al peor en el mejor. Convertir al peor en el mejor. Es decir, qué bueno, qué entrenamiento tan exigente, que no tiene tregua, que lo meten subliminal por todo, y entonces porque eso es la escuela de la conciencia. Y además es un entrenamiento que si lo tuviéramos que pagar de nuestro dinero, no tendríamos dinero para pagar eso. Es altísima escuela. Yo siempre digo que las almas que eligieron encarnar ahora vinieron para pasar como no sé cuántas reencarnaciones en una, al nivel de exigencia de lo que tenemos que pasar y evolucionar para seguir estando positivos y, o sea, en un nivel de vibración alta, que hay que tener o sea, es un reto increíble, eso sin duda. Sí, sin duda. Entonces, a mí me gustaría resumir estas 4, digamos, abordajes. El primero sería saber que esa voz se está haciendo pasar por ti, no quiere lo mejor, quiere debilitarte, y el hecho de identificarla como ajena es el principio del fin. La segunda sería no actuar todas las insinuaciones que te hace esa voz y si puedes, hacer exactamente lo contrario. La tercera son dietas maravillosas, ayunos de silencio interno. Silencio interno. Y el silencio interno tiene que ser totalmente práctico, tiene que ser escuchar el soplo del silencio en nuestros oídos, no imaginar ningún silencio de ningún tipo.
Y la cuarto es aprender a hablar con nosotros mismos, aprender a contarnos y a interpretarnos la realidad como a nosotros realmente nos interesa. Con esas 4 cosas podemos abordar, y luego ya hemos hablado de una quinta, que es convertir todo este parásito interno y externo en los entrenadores más escogidos que podíamos tener. Y luego otra sexta, digamos, consejo, que es no demonizarlos. Ellos sobreviven gracias a esa energía. Un mosquito no es malo por chuparte la sangre. Ellos no saben hacer otra cosa que vivir de la baja energía. No tenemos que demonizarlos, porque si los demonizamos les estamos dando un poder extra para que coman más. Claro, tú una vez yo te escuché decir algo que dijeron en la Guerra de las Galaxias. Sí. Dice, si les odias, ya eres uno de ellos. Ellos viven el odio, lo metabolizan maravillosamente. El odio para ellos es caviar iraní. No, y lo interesante es que estos últimos 2 años que han aparecido tantas cosas, supuestas revelaciones de cosas que hacen no sé qué grupos en la sociedad, que yo digo, ¿quién habrá hecho todas estas producciones que aparecen mostrando? Porque lo que hacen es generar odio, lo que generan es aberración, o sea que también en la gente buena, al ver todas esas cosas, les genera en ellos esas vibraciones tan densas, o sea que ahí hay algo también que a mí no me convence cuando aparecen todas esas cosas. Claro, por eso insisto en que hay que convertirlo en un entrenamiento, es decir, en un entrenamiento. Es decir, cuando veas esa hostilidad y esa violencia, tenemos que dedicar a crear en nuestro ambiente, en nuestro metro cuadrado, esa ternura que somos, no que tenemos, que somos, a crear ese ambiente, esa comunicación, esa atención a los demás, esa atención a nosotros mismos, el cuidar nuestras palabras, el cuidar nuestros gestos. Tenemos que crear una realidad totalmente invertida a lo que... A mí me preguntaron en una entrevista, dice, como humanidad, ¿qué podríamos hacer con todo esto? Y yo contesté con una síntesis, digo, como humanidad es poner todo al derecho porque está todo al revés. Tenés razón, pero increíble porque está todo al revés. Eso es muy sabio lo que dices. Pero que es así, pero está todo al revés, pero eso es muy revelador que esté todo al revés. Ellos han invertido la ley natural, nada más. Solo han hecho eso, invertir la ley natural. Pero ¿qué hay que hacer? El nuevo orden, el no sé qué. No, es poner a la ley natural donde estaba, punto. Ya está. Y quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Quién nos metió ese Ocupa? ¿Cómo es que nacemos con él? O sea, ¿qué es eso? Es una pregunta que me encantaría que alguien me respondiera. Es una realidad que tenemos que aceptar, es algo que viene con nosotros. Ellos trabajan en unas dimensiones que nosotros no controlamos. Y como decía mi padre, ¿no? Es decir, soluciones, no lamentos. Y ahora mismo, en el tema que hoy nos ocupa y en esta entrevista, es qué podemos hacer con algo que es una realidad y que está usurpando nuestra vida. Acerca de la naturaleza, yo no te podría decir absolutamente nada, porque ellos también han borrado y han velado completamente su origen. Sí, también me gusta tu respuesta porque yo soy testiga de que hay hoy tantas teorías y al final la gente está horas y horas y días estudiando teorías sobre los Anunnaki, los que no sé qué, y al final yo creo que la energía hay que focalizarla en las soluciones ahora, no en vamos a hacer un doctorado sobre la oscuridad. Hoy más que nunca. Además, yo hablo hay una conspiranoia que está hecha por ellos para que te quedes enredada en la perversidad, en la crueldad sin límites y no tengas energía para poder crear una realidad totalmente alternativa a lo que te han dejado enredado. Exacto. Y eso que dices es importantísimo y quiero que el público lo
lo piense bien, porque tantos hemos estado enredados en todas esas teorías conspiranoicas que muestran los malos y lo que hacen y nos han bajado, hemos generado tanto alimento al ocupa solo por eso, por estar perdiendo el tiempo con eso. Pero no solo eso, sino que ellos, además, no solo inspiran la conspiración, sino que la exageran todavía más. Son mucho más malos todavía de lo que son para crear esa baja vibración. Es decir, no solo no les importa nada quedarse al descubierto, sino que exageran muchísimo, digamos, toda su actuación. Lo que llamamos en España tirarse un farol. Tirarse un farol es exagerar todo lo que puedas una situación. Y ellos exageran esa situación para crear todavía un debilitamiento mayor y que no tengamos, ahí está la clave, que no tengamos energía para crear un futuro alternativo. Que esa creatividad que es necesaria, esa energía, esa confianza, esa fe en la vida, no la tengamos para poder construir un mundo nuevo. Y otra cosa me surge cuando estás diciendo todo esto, me doy cuenta que, como tú dices, que exageran, ¿no es cierto? Entonces también han exagerado ciertos conceptos, como por ejemplo yo he escuchado muchas veces que todas estas teorías que aparecen, que no sé quién las presenta, pero por casualidad están ahí, nadie las censura, que dicen que ellos tienen tecnologías extraterrestres, entonces que ellos se pintan como algo que está tan avanzado que no tenemos ni cómo nosotros. O sea que ahí yo digo, esto es tan inteligente porque ya hacen que se sienta uno impotente, porque dice, ¿cómo voy a tratar de parar este plan, no sé, agenda de no sé qué años, si ellos son tan poderosos que hasta tienen tecnología extraterrestre? Entonces eso hace que nosotros, ya está, nos demos por vencidos, nos encerremos así, como si estuviéramos golpeados y ya está, ahí terminó. No sé si... Si fueran realmente inteligentes y tuvieran realmente poder, tendrían a todo el planeta entretenidísimo, no habría ninguna amenaza de este tipo, estaríamos todos completamente abducidos con las temporadas de Netflix y no habría ningún problema porque el mal no quiere hacerte daño, quiere que no sepas quién eres en realidad, a qué has venido a este planeta y con qué capacidades cuentas para llevarlo a cabo. Eso es lo único que quiere el mal. El mal no te quiere hacer daño. El mal quiere que no sepas jamás acerca de tu naturaleza, acerca de tu poder y acerca de tu propósito. Una vez que ha conseguido eso el mal, ya no es necesario hacer daño. Así que si fueran realmente inteligentes, nos tendrían con temporadas de Netflix y palomitas para todo el planeta, porque eso es lo que el mal quiere. Entonces, ¿qué es lo que está pasando les ha ahora? Fallado el mal, les ha fallado el mal, o sea, el mal ha fallado, es decir, ahora mismo no podrían entrar en el primero de satanismo, no aprobarían el examen. El príncipe de las tinieblas, la primera premisa es convencerte de que no existe. Claro, pero entonces, ¿cómo es que ellos mismos han publicado a diestra y siniestra toda no sé, la casa esta de la reina y la familia otra y la familia de los no sé qué, se la pasan diciéndonos cuán malos son? Entonces, ¿cómo explicas eso? Sí, que han perdido la inteligencia, es decir, y Robert Martínez, por ejemplo, lo cuenta, es decir, digamos, la inteligencia que supervisaba todas las operaciones ya no la tienen. Y entonces están cayendo en rutinas, no hay actualización, no hay flexibilidad, no se adaptan a nuevas circunstancias, están repitiendo la misma fórmula y cada vez es más deteriorada, cada vez están entrando más errores y ahora ya es estrepitoso. Y como Robert lo dice muy bien, está abortado antes de nacer. Están abortando todo. Bueno, ellos que están tan pro aborto, al final se abortaron ellos. Han abortado eso, sí. Primero por la ocultación, la prudencia, el camino progresivo, pero eso está en las leyes del mal. Pero no, tampoco. Es decir, que para ser malo tienes que también saber. Y ellos están teniendo fallos garrafales. La gente está
ya pensando en que puede haber algo que no es realmente bueno en la gente que nos gobierna. Uy, no me digas. Claro, está empezando a decir, oye, y este sistema sanitario no creo que quiera protegernos. Entonces, están haciéndose preguntas. Antiguamente, hace 20 años, nadie se preguntaba esto, porque el mal estaba muy bien afincado. Todos estábamos con nuestras palomitas, con nuestras películas de amor, con nuestras canciones, y ahora no. Ahora, eso no, porque el mal no quiere dolor, ni quiere, no, quiere que no sepas quién eres. Ese es el mal. Luego las entidades sí, las entidades quieren dolor, quieren tal, pero el mal en sí, lo único que quiere es que no te conozcas, que no sepas quién eres. Al no saber quién eres, tú no podrías hacer este programa nunca. ¿Entiendes? Estarías viendo el último culebrón que ha venido de Brasil y ya está, que tiene 24 capítulos. Y ya está. Entonces, eso quiere decir que hay buenas noticias. Buenísimas, buenísimas. Están haciendo pie, pero no porque nosotros seamos sabios, listos y combativos, sino porque ellos están fallando en lo básico. Lo básico es la prudencia. Hay que ser prudente y no son prudentes. Progresividad, no hay progresividad. Adaptación a las nuevas circunstancias, no hay adaptación a las nuevas circunstancias. Están repitiendo las mismas fórmulas que en la época de los Reyes Católicos. Pero no. Nosotros no tenemos ningún mérito. Sí, el mérito es abrir los ojos y decir, uff, rasca, mamá, esto chirría. Pero ellos están fallando más, están fallando más ellos que estamos acertando nosotros. Así que no tenemos mucho mérito. Y además, y bueno, y luego según todas las iniciaciones, ellos están acabando su tiempo. Es decir, el tiempo que les daba una energía de cobertura a sus operaciones está cayendo. Entonces, ellos, sus operaciones ya no tienen la cobertura que tenían. Entonces, decía Zubiri, la verdad verdea. Ahora la verdad está verdeando. Ahora la verdad está saliendo. Es decir, ahora el asfalto se abre y salen los tréboles a través del asfalto. Sale esa verdad viva. Sale ese David contra Goliat. El mismo David que habló del Ocupa. Exactamente. El mismo David. Sale ese David contra Goliat y vence. Bravo, bravo, me gusta el mensaje. Sí, pero que es así, pero que está viendo cualquier estratega, cualquier buen analista, vería planes que pueden estar bien trazados, pero no están bien ejecutados. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudar a que ese proceso se acelere para el bien? Crear dentro de nosotros una armonía que pueda exportarse. Es decir, lo dice Gandhi maravillosamente, sea usted el cambio que quiere para el mundo. Encarne usted ese cambio que quiere para los demás. Yo no puedo convencerte a ti, pero sí puedo convencerme a mí. Yo no puedo ordenarte a ti, pero sí me puedo ordenar a mí. Ser yo el cambio que quiero para el mundo. Maravilloso, Enrique. Creo que con eso podemos dejar a este maravilloso público con mucho material para digerir y también con muchos buenos consejos tuyos de tarea, que son los 4 pasos que tú explicaste para primero identificar esa voz, que no es una voz que tenemos que dejar que dirija nuestra vida, y luego encontrar ese maravilloso espacio del silencio que tú dices, que yo lo conozco y es, o sea, es puro, como dice en inglés, bliss. ¿Cómo se dice en castellano? O sea, es no sé la palabra, pero es la felicidad total. Sí, bueno, en la tradición, digamos, nuestra, es el estado de gracia, se llama. Estado de gracia. Bueno. Estado de bienaventuranza también se dice. Maravilloso, Enrique. Bueno. Un placer. Tema esotérico, pero yo creo que
mucha gente se va a identificar con lo que hemos hablado, mucha gente va a entender que aquí hay verdad, esto no es cualquier cosa lo que hemos hablado. Y yo me doy cuenta que esto ha sido ocultado, porque yo no he escuchado a muchos hablar de esto, y ha sido ocultado en los libros sagrados, las traducciones han sido cambiadas, pero en 180 grados. Claro, no hemos dicho a nuestros espectadores que este Deep State tiene una embajada en cada una de estas entidades que están dentro de nosotros, que trabajan en red, que se actualizan, y que la única manera de salir, digamos, de esta Matrix, de este Deep State, es cargándonos, desalojando, porque no hay que matar a nadie, es desalojando al embajador que tenemos en cada uno de nosotros. Claro, y no por casualidad se llama estado profundo, está adentro. Profundo, está dentro, efectivamente. Claro. Y una vez que hayamos desalojado al ocupa, estamos ya libres. La Matrix no puede hacer nada con un individuo liberado, porque al no tener embajada, al no tener un eco interno, no tiene nada que hacer. Te tiene que dejar libre. Según la ley del karma, te tiene que dejar libre porque tú ya además eres contagioso. Vas a contagiar eso a los demás, que es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, que no se asusten, que ahora de hablar de contagios... No, pero es el contagio bueno, es el contagio del alma, es el contagio de la alegría de vivir, de ser, de existir, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Wow, bueno, a mí me has dejado con muy buena vibración, con mucha esperanza y alegría con esta charla. Por más que empezaba tan esotérica y con algo que puede sonar, que puede hasta asustar, pero no. Aquí hay muchísima esperanza y no es esperanza, es realidad, es lo que está ocurriendo. Así que adelante con todo esto, sí. Y yo invito a todos ustedes que comenten qué les parece lo que hemos hablado hoy, si se identifican, y los invito a practicar estos 4 pasos que nos enseñó Enrique, porque tienen muchísima sabiduría. Y bueno, Enrique, de nuevo, un placer, un lujo tenerte aquí. Traes oro puro cada vez que llegas a mi canal. Pues gracias a una conectora como tú, que das un espacio, un tiempo y una posibilidad de poder compartir todo esto, que creo que es esencial. Sin duda es esencial, por eso lo hago, porque sé que es esencial. Sé que esto llega mucho a muchos lugares y es verdad que tiene que oírse. Así que, Enrique, te mando un abrazo enorme, un agradecimiento y un abrazo para toda la audiencia, y esperamos sus comentarios. Y ahora solamente recuérdale a la audiencia cómo encontrarte, canales, redes sociales. Pues tenemos 2 canales, uno se llama, es muy fácil de recordar, se llama Sentirse Bien. Sentirse Bien, Enrique Moniz, y salen, pues es un canal dedicado, como dice, a sentirse bien. Es decir, todas los pequeños trucos, todos los pequeños gestos para sentirse bien, y además muy transformadores. Son cosas muy sencillas. Yo lo confirmo, porque son videos cortitos, pero cada uno es una dosis de algo maravilloso, que yo creo que cada uno de ellos ayuda un poquito más a decirle a este embajador, bueno, adiós, ya estás desalojado. Efectivamente, todo lo que sea un fortalecimiento, todo lo que sea un subir la salud, el ánimo, es un repelente para ellos. Ellos viven de la debilidad y de la cronicidad de la debilidad. Y luego tenemos otro canal que se llama Tachyon Spirit. Tachyon se escribe con K, y con Y. Tachyon Spirit. Y Spirit es como espíritu en inglés. Spirit, con esa líquida. Tachyon Spirit en YouTube, y hay muchísimos vídeos hablando de esta energía taquiónica, que es la energía del origen. Y ahí nos podéis encontrar, sacamos un vídeo semanal y bueno, pues ahí estamos.
Bueno, fantástico, Enrique. Entonces, un abrazo enorme para Un ti y para placer. toda esta audiencia maravillosa. Nos veremos. Chao.